L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. ¿Cómo está nuestra audiencia del Valle de Siancas, Salta Capital, Valle de Lerma, Rosario de la Frontera, Valles Calchaquíes? No quiero olvidarme de ninguno de ustedes. Emitimos por Canal 4 de Güemes, Canal 10 satelital de Salta Capital y Norte Visión. Y en realidad hoy el tema es algo que a mí me preocupa y me ocupa, y considero que es el futuro de Argentina. Uno podría decir que algo del orden de la República empezó a dar respuestas. Me refiero a los últimos acontecimientos del Poder Judicial, que ha dado respuestas a situaciones que venían, ¿qué nombre le ponemos? Venían demoradas. Pero no es solamente el Poder Judicial, también dependemos de un Poder Legislativo y también dependemos de un gubernamental. Ahora, creo que una democracia no se construye solamente con los poderes, se construye también con los ciudadanos que integran instituciones que son tan absolutamente valiosas como, por ejemplo, la educación. Es más, el programa de hoy se llama Hoy la educación, ¿qué rol la de los educadores? Me gustó ese nombre porque no es el mismo rol que tenían hace un tiempo atrás. El mundo ha cambiado vertiginosamente y lo sigue haciendo. Y también creo que otra de las instituciones que son fundamentales en esto de construir futuro es el sistema de seguridad entre la educación, la seguridad y la producción primaria, la agrícola, la ganadera, la minera, las industrias, todos esos somos lo que vamos a poder hacer una nueva Argentina. Me pareció realmente interesante la respuesta del Poder Judicial, pero creo que es su función, definitivamente. Se hizo mediáticamente algo tal vez muy grande, pero bueno, es lo que se espera de un Poder Judicial y del Poder Legislativo otras cosas, etc. Pero volvamos al tema de hoy que nos ocupa. Miren, en realidad a mí me impacta un poco todo lo que se espera hoy de las instituciones educativas, de las universidades. Uno podríamos decir que le tiraron una carga tan pesada sobre los hombros, que se espera todo de una escuela, Todo aquello que antes hacía una familia, que dicho sea de paso, la familia tradicional nuclear en vías de extinción, lo hace una docente. Hace de padre, hace de psicóloga, hace de abogado, resuelve problemas de violencia, de delitos sexuales, enseña también algo que era competencia de la vida privada familiar, que es la sexualidad. Hace también de terapeuta cuando se trata de consumo de drogas y abuso de sustancias y otras cosas más que venimos escuchando en unos talleres clínicos que iniciamos ya hace un tiempo atrás, 2 meses, en el departamento de Güemes. En realidad lo que uno escucha como testimonio de las docentes es como una visión panorámica de lo que hoy vive nuestro país, y tal vez no solamente nuestro país, es lo que está pasando en el mundo. Son las instituciones educativas las que asumen ese rol. Por eso digo yo que el futuro y el presente de Argentina está en sus manos, porque son las que están asumiendo lo que antes hacían otras instituciones, en medio de un caos, a donde todavía falta que cada uno se ubique en su lugar y preste un servicio como es esperable. Hay muchas cuestiones para resolver, no nos vamos obviamente a detener en cada una de ellas para poder alcanzar nuestro objetivo del programa. Y los invitados son de lujo,
En primer lugar, quiero resaltar la presencia de docentes absolutamente inteligentes, respuestas de la educación, desde la educación secundaria, para las circunstancias que se viven hoy, en donde somos, siendo ricos, ¿no?, un país pobrísimo, siendo ricos, porque no nos faltan recursos, nos faltan buenos administradores y que los ciudadanos se despierten y empiecen a asumir el rol que les toca. Han dado respuestas con salidas laborales para que un joven, cuando sale ya del secundario, un bachillerato, ya entraremos en el tema en la segunda parte, después de esta breve presentación, puedan tener un trabajo. Y también quiero resaltar la presencia de científicos internacionales que son de Salta y que pueden cruzar continentes y pueden atravesar todos los controles que se hacen para que sean realmente de excelencia. Todos ellos argentinos, inteligentes, comprometidos, capaces de dar respuestas. En realidad yo les digo, para mí, país como Argentina, hay pocos. Entonces, vamos por eso, después de un pequeño corte, ya volvemos con nuestros invitados. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. Señor comerciante, en cada operativo usted debe solicitar la credencial de identificación con código QR. Es importante que valide la identidad del inspector o la inspectora del operativo. Junto a la credencial, también solicite la orden de trabajo. Allí encontrará detallado fecha del operativo, nombre del comercio, zona del operativo o rubro a inspeccionar y tipo de control. La orden de trabajo siempre debe estar firmada por el subsecretario de Control Comercial. Con orden y transparencia, contribuimos al crecimiento económico de nuestra ciudad. Bettina Romero, Intendenta, Municipalidad de Salta. To a joy beyond compare. Y sí, ya con nuestros invitados, nos acompaña Sandra Miranda desde la secundaria, que quedó pendiente la semana pasada, y Sergio Oller desde la Universidad Nacional de Salta, el doctor Sergio Oller, que también en lo que abordamos la semana pasada, se los recomiendo a nuestra audiencia. Ha sido absolutamente interesante estos dos puntos de vista dentro de la educación, desde lo que sería una salida laboral en el secundario con Sandra y lo que está ocurriendo en este momento en las universidades, ¿sí? Vamos con nuestra invitada, Sandra, que me parecía que podíamos abordar algunas cuestiones. Nos decía entre cámaras la gran dificultad que existe a veces en el alumnado para prestar atención durante determinada cantidad de tiempo, y esto también ha sido y es motivo de preocupación, inclusive ha sido estigmatizado como una enfermedad. Hoy se habla mucho de lo que sería nada más que una circunstancia, pero el niño es absolutamente normal. No sé si ustedes están al tanto de estos tratamientos que se hacen con el ADD, y nosotros desde otra perspectiva de la ciencia lo vemos como el resultado de una serie de factores en donde la dispersión que tiene para prestar atención el joven es un efecto de el entorno en el que vive y de un cambio que existe en el mundo, empezando por las múltiples conexiones que tiene, inclusive durante la hora de clase, porque depende de esta conexión online también para aprender. Y gracias a ella, la humanidad ha salvado situaciones tan complicadas como la fase 1 del COVID, en donde estábamos todos aislados y podíamos sintonizarnos con la poca información que iba
el mundo consiguiendo en relación a cuáles eran las causas del COVID, cuáles eran, digamos, las medidas de precaución que había que tener, que fueron cambiando, por supuesto. O sea que tenemos las dos caras del online. Pero también este online a veces trae esa dispersión que tiene el joven y tal vez las clases no son con la duración que tenían en otras épocas. Y bien decía Sandra que hay que inventar nuevas metodologías. No sé si te gustaría aportar algo más sobre esta temática que quedó la semana pasada. Sí, la realidad, Estela, es que, o sea, escuchando atentamente todo lo que hablaba Sergio y lo que hablabas vos, básicamente, hay que tener en claro que nosotros los docentes ahora no somos los docentes catedráticos como fuimos formados, o sea, ahora somos facilitadores. Facilitadores, ¿por qué facilitadores? El conocimiento está al alcance de todos a través de Internet y los chicos manejan perfectamente la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los docentes? Guiar esa información. ¿Qué hacer con esa información? ¿Cómo podemos lograr que nuestros alumnos utilicen correctamente esa información y lo aprendan como, digamos, lo hagan propio a esa información? Esa es la tarea que tenemos ahora los docentes, lo cual no es nada fácil, insisto. Somos de una generación distinta, nuestros alumnos no somos nosotros y nos llevan años luz en cuanto a, por ejemplo, a la parte tecnológica. Tenemos que, es nuestra obligación capacitarnos permanentemente para poder alcanzar de esos 10 escalones que ellos nos llevan, por lo menos llegar al número 5 nosotros. En nuestro colegio permanentemente nos desafiamos a ver cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a que les interesen las materias. Así en esa situación, y no somos ajenos al resto de las instituciones educativas, a todos nos está pasando, y tenemos colegas que vamos para aquí para allá y charlamos en la sala de profesores y decimos, escucha, ¿cómo haces? O a ver, hasta inclusive intercambiamos ideas para ver cómo logramos que nuestros alumnos se interesen, aprendan y utilicen esa información, porque no solamente está en la aprehensión, sino en la utilidad que tiene esa información para ellos. Entonces, insisto, la capacitación en el docente es fundamental. Es fundamental. El docente no puede quedarse con lo que aprendió en la institución de formación docente, es permanente. Y esa capacitación aplicada al aula, ¿no? Porque ¿qué nos pasa también? Que accedemos a capacitaciones y no la transformamos en el aula. No aplicamos, entonces, como no aplicamos, no sabemos si eso que nos hemos capacitado realmente da un resultado. Mira, te comento una de las acciones que nosotros tenemos, que la llevamos a cabo hace varios años acá en el colegio. Nosotros tenemos, ahora justamente, estamos trabajando con un proyecto interdisciplinario que son las Olimpiadas. ¿Y por qué hacemos estas Olimpiadas? No solamente desde el punto de vista, digamos, no está tomado desde el punto de vista competitivo, aunque sí, Olimpiada te genera competición. Hacemos Olimpiadas culturales, donde ahí justamente incentivamos y jugamos con ellos para sacarlos del aula, para que se apropien de los conocimientos en las distintas materias. Trabajamos la gamificación. Partiendo del punto de vista, vos decís, Olimpiada te genera como a competencia de la parte de educación física. Y sin embargo, esa es una patita pequeñita que tomamos nosotros. La transformamos para la parte más bien cultural, la parte la parte de disciplinar, digamos. Entonces juegan en matemáticas, juegan en lenguas, juegan en sociales.
Trabajamos mucho el tema de las competencias por ejemplo, las Olimpiadas de Filosofía. Nuestros alumnos han tenido premios en las Olimpiadas de Filosofía, y eso que uno la piensa, la materia, decir, ¿a quién le gusta filosofía? Y sí, es la manera como el docente imparte esa materia dentro del aula, esa asignatura dentro del aula, para que el alumno se apropie y le guste el espacio curricular. Entonces, ese es el desafío actual que tenemos: hacer gustar a nuestros alumnos lo que estamos o lo que queremos impartir, y que vean la utilidad, que vean que lengua no está separado del resto de los espacios curriculares, que economía es importante, y se relaciona con gestión y proyectos, que se relaciona con sistema de información contable. O sea, trabajar la interdisciplinaridad tal, en su palabra, tal de que se comprenda el por qué es necesario que conozcan. Me encantó. Me pareció muy interesante esto que dijiste. Nos llevan años en lo que sería tal vez, especialmente los centennials, ¿no? Porque ellos han nacido en un momento en donde los aloja la tecnología en la cuna. O sea que su conexión con el avance tecnológico es y va a ser siempre superior al nuestro, pero una experiencia personal. Yo aprendo todos los días de ellos, son ellos los que me enseñan, y hay que dejarse precisamente penetrar por este conocimiento que ellos tienen, y es muy interesante este proceso de poder captar y de darles el lugar que les corresponde, porque de alguna manera ellos son nuestros profesores en estas cuestiones, así como nosotros somos en otras. Porque pueden tener todo este conocimiento, pero pueden estar absolutamente perdidos en otras, como por ejemplo esta puntuación que hizo Sergio, que la hizo fuera de cámara, en relación a la investigación y cómo plantearla, en donde alguien adquiere un saber hacer con la investigación que se da a lo largo del tiempo, que no es solamente este saber hacer con una epistemología de distintas clases, con las diferentes metodologías según las materias de las que se trate, pero sino también hay una conexión con el mundo internacional de la ciencia, que es a la que puede acercar este joven, que te puede enseñar sobre otras habilidades que ya nuestra generación no las tiene. Pero este complemento creo que es lo que puede salvar la educación y nos puede llegar, digamos, a poner a tono con lo que está pasando en este momento, ¿sí? Vamos con Sergio y un tema que dejó pendiente, que me parece muy interesante, que es también, yo sé que Sergio volvió por un programa que se llamaba Repatriar, porque Sergio no estabas en la Argentina. Contanos un poquito tu experiencia en otro continente, cómo ha sido eso. Danos tu punto de vista, cómo estás acá en Argentina. Sí, yo cuando regresé me encontré, bueno, con cambios, a pesar de que yo venía cada año, un mes al año venía, desde hace 35 años. Mi, digamos, no tomé conciencia profunda de todo lo que ocurría porque el tiempo era breve cada vez que estaba. Pero sí que ahora que estoy, les puedo decir que Argentina sí emprende un cambio dentro de la universidad que está empujando para llevarlo adelante, que se llama la educación por competencias. Pero yo quiero decir que el problema no es solo esto, el problema es mucho más amplio, porque la educación por competencia es una partecita muy pequeña de todo lo que es el nuevo sistema universitario europeo. Si me permiten, les voy a hacer un pequeño repaso de lo que es el sistema universitario europeo y para qué se hace, no por qué se hace esto, para qué se hace. El sistema universitario europeo, en la línea de lo que dice Sandra, se trata de
una forma de acortar la cantidad de años porque mucha de la información ya está disponible, lo que hay es que encauzarla. Y se usa el método del caso, que en otras disciplinas son muy normales y en ingeniería no lo era, donde los líderes de esto eran los países nórdicos, donde ellos aprendían haciendo. Entonces, Europa quedándose, la Europa continental quedándose un poco relegada sobre el resto de la educación mundial, en el año 1988 aparece la Carta Magna de la universitaria, que vuelve a restablecer cosas que ya se conocían de hace muchos años, que es la libertad de investigación y enseñanza, la selección de profesorado, garantías para el estudiante, intercambio entre universidades, etc. Pero en ese año se establece, en 1998, se establece el Convenio de Lisboa y la Declaración de la Sorbona, que lo que intentan es llegar a un acuerdo para potenciar el intercambio de conocimientos en Europa, acortarlo, porque las empresas necesitaban gente joven, gente con 3 años de formación, más 1 de máster, o 1,5, depende de los países. En el año 1999 se establece la Declaración de Bolonia, montada ya sobre los convenios de Lisboa y la Declaración de la Sorbona. Y 29 países firman esto. Si ven el número, es más que la cantidad de países europeos de la Unión. ¿Por qué? Porque está Rusia, están países que son extracomunitarios. Y entonces crea lo que se llama Creación de Espacio Europeo Superior Único. Ese espacio lo que intenta es que toda la gente pueda intercambiarse entre países y puedan hacer una formación equivalente en cualquiera de los países. Y entonces se crea una unidad de medición del aprendizaje del estudiante que es única en toda Europa, que se llama el ECTS, que es el European Credit Transfer System, que es un crédito europeo basado en el esfuerzo del alumno, no en el esfuerzo del profesor. De esta manera se permite intercambiar a los alumnos. Tal es así que en cualquier universidad europea se exige que un semestre sea hecho en cualquier otra universidad europea no del mismo país. O sea que un estudiante que estudia en Barcelona tiene que ir a hacer un semestre en Francia. Ya se van imaginando lo que cuesta esto. Bien, esto es lo que Argentina quiere poner, pero Argentina está tomando un pedazo de esto, y esto puede ser grave porque puede fracasar, porque estas cosas se las miden en un todo, y no en un todo ni siquiera universitario, en un todo desde el principio, desde el primario, secundario, técnico, universitario. Y aquí se está imponiendo una parte muy parcial. Pero bueno, se crea en mayo del 2001 se crea el modo de aprendizaje que debe tener el alumno, donde empiezan a establecer que el alumno se acaban las clases magistrales, ya no hay más clases magistrales. Y en el año 2003 se establece la educación permanente. Todo esto forma parte de lo que es el Espacio Único Europeo de Educación Superior. Luego viene el Congreso de Comunicado de Londres en el 2007 y demás. Desde el 2001, o sea, un año después de que se firme el Pacto de Bolonia, todas las universidades ponen a prueba el funcionamiento de esto. En Barcelona se crea un plan que se llama Plan Janus, donde el estudiante es el centro de todo. El ejemplo era, si usted va al gimnasio, no es el profesor el que hace ejercicio es el alumno. El profesor tiene que mirar al alumno para corregirle sus ejercicios, pero no para ponerse el profesor en el frente a hacer los ejercicios y el alumno en forma pasiva a mirarlo como lo hace, ¿no? Entonces, se establece todo desde el 2001 hasta el 2010. En el 2010 entra en vigor, pero tremendamente, así como cae como una cortina y empieza el espacio único a funcionar. Yo ejercí desde el 2001 al 2018, o sea, todo el plan Janus, y luego desde el 2010 al 2018 ya funcionando como debía ser. ¿Cuáles eran las reformas curriculares que se buscaban? Uno, adopción de un sistema fácilmente legible y comparable en toda Europa,
Dos, una adopción de un sistema basado en 2 ciclos, pregrado y posgrado. El primer ciclo de 3 años y el segundo entre 1 y 2 años, donde está el máster y el doctorado. Establecer un sistema internacional de medición de créditos. Promover la movilidad del estudiante. Promover la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación superior y la homogeneización de ella. Y la promoción de una dimensión europea de la educación. O sea, todo el mundo sabe que en Europa tiene que ir a estudiar a otro sitio, tiene que vivir la realidad de otro sitio, en otra lengua. Y aparece lo que se llama aprendizaje permanente, que tiene un nombre en inglés también, EQF, que es European Qualified Framework, que lo que trata es de establecer cómo se debe medir ese crédito para que sea intercambiable, para que un crédito en Francia sea un crédito en España o un crédito en Checoslovaquia o en Chequia. Entonces, se crean 3 aspectos, de los cuales uno solo se está aplicando ahora en Argentina, que es lo que le llaman reforma universitaria, que es disminuir los conocimientos teóricos, incrementar la destreza cognitiva y aumentar la competencia, que es responsabilidad y autonomía para actuar, para que el estudiante tenga responsabilidad y autonomía para actuar. Esto es lo que se está haciendo en Argentina, educación por competencia. Esto es una parcelita pequeñísima de lo que es el espacio de educación único europeo. Para ello se crea la metodología docente, que es la enseñanza continua, y educación práctica preeminente, o sea, totalmente práctica. El alumno debe reunirse con sus compañeros en el aula, que es lo que se hace, y se enseña de esta manera que nunca se había enseñado en Europa. Pero ahora viene el problema. Aquí ha habido una cantidad de dinero tan grande de la Unión Europea para intercambiar alumnos y profesores de todas las universidades para que haya, digamos, una simbiosis de todo, para que todo sea intercambiable, que es altísimo. Por lo tanto, nosotros en aula teníamos 30 alumnos nada más. No podíamos tener más de 30, con lo cual, evidentemente, esto no se lo está planteando Argentina. Y por último, que es lo más importante, que la educación esta no decae tanto en el alumno como en el profesor, porque el alumno es una esponja, él aprende lo que le enseñen, está nuevo para hábito de conocimiento. El problema es qué profesor va a enseñar en este formato cuando se ha formado, que es lo que decía Sandra, en un formato ya antiguo. Y aquí vino el eslabón débil de la cadena. O sea, el profesor debía adaptarse a este formato. El profesor no podía dar clases magistrales. El profesor tenía que hacer seguimiento permanente del alumno. El profesor tenía toda una manera de educar totalmente distinta, que es lo que se está haciendo ahora y tratando de aprender. O sea, han habido marchas atrás y marchas adelante. Yo la conclusión que hago, para no hacerla más largo sobre esto, me podría... Bueno, sobre este tema, justamente, a mí me parece que lo largo es de un valor incalculable, así que queda usted comprometido para el próximo programa, porque esto que usted considera largo es lo que nuestra audiencia espera que usted siga poniéndolo para que todos los salteños que ven este programa puedan acceder a esta experiencia maravillosa que realmente nos está permitiendo aprender. Algunos ya lo están practicando, como Sandra, que también ha sido un aporte increíble. Intuitivamente los docentes son de todo. En realidad les agradezco a los dos el valioso aporte, cada cual desde su espacio, y los espero en el 2022 seguro, así que queda la asignatura pendiente, especialmente con usted, que tuvimos que cortarle por el tiempo que tenemos en esta emisión de programa. Siempre la televisión tiene sus acotaciones en el tiempo. Ha sido un placer, les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación y todo lo que han aportado a nuestra audiencia. Y a ustedes, nuestra teleaudiencia, hasta la semana que viene. Love is all that I can give.